Transmisión iniciada. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Mesh Argentina, el podcast oficial de la comunidad Meshtastic en Argentina. Yo soy RBN Pou y durante los próximos minutos activamos la malla para compartir experiencias, experimentos y las voces de la comunidad. Recordad que este es un espacio para escucharnos, para compartir experiencias, anécdotas y proyectos que nacen en la malla. Es la excusa perfecta para amplificar las voces de quienes están construyendo redes todos los días. Nos podés encontrar en Telegram, Instagram, Discord y Facebook como Meshtastic-Argentina o Mesh Argentina. Ahora sí, conectemos. Hoy, desde Bariloche, vamos a escuchar a Daniel, que nos va a contar cómo se construye paso a paso una red, cómo se construye, cómo se proyecta, cómo se fracasa para llevar adelante un proyecto como es solamente intercomunicar y mantener a la población en contacto continuo. Allí, en donde el clima puede dejar incomunicada a toda una comunidad, más veces de las que podemos creer. Sin más preámbulo que este, vamos a escuchar a Daniel. Hola gente de Mesh Argentina, mi nombre es Daniel, resido en Bariloche. Soy desarrollador, diseñador web, analista funcional. Me gusta mucho las telecomunicaciones. Desde muy chiquito, tanto lo que es telefonía, la seguridad más que nada, lo que es telefonía, lo que es el freaking, y también la radioafición de muy pequeño. Al día de hoy soy radioaficionado, miembro de una agrupación de radioaficionados llamada Centauro Lab, con base acá en Bariloche. Y con Centauro Lab implementamos la primera malla Meshtastic en la ciudad de Bariloche. Comenzamos con un proyecto de querer implementar una red LoRaWAN aprovechando el gateway que está en INVAP. Pero bueno, investigando un poco, llegué a Meshtastic, probé unas placas Heltec que tenía, que me habían cargado vía Mercado Libre, me llegaron rapidísimo pero me salió carísimo. Pero bueno, empecé a hacer pruebas dejando un nodo acá en casa y me iba a la montaña o los probaba en lugares sin cobertura como es la estepa. Y las pruebas de rango, de alcance eran fantásticas. Y ahí fue que empecé a comentarle al grupo de la idea de dejar en pausa lo de LoRaWAN e ir directamente a una solución como era el tema de Meshtastic, que no dependíamos de un gateway, no necesitábamos internet, ni siquiera necesitábamos suministro eléctrico, y que lo podíamos compartir para un sistema de comunicación alternativo con el resto de la gente y hasta ni siquiera gente radioaficionada. En ese entonces comenzamos a armarnos nuestros equipos, ahí fue que empezamos a aprender un montón, tomar notas, compartir conocimiento, y bueno, ahí surge las notas de lo que fue después algunas presentaciones que hice en un radioclub, en algún podcast, y mismo lo que terminó siendo la Biblia de Meshtastic, inspirada en el ESIN ahí que se había publicado en la comunidad de Meshtastic de Argentina vía Telegram. Y bueno, ese recopilatorio de datos, compartirlo para alentar a actualizarlo, para animar a la gente que por ahí se confundía viendo algún video, algún tutorial, o la documentación de oficial les parecía muy extensiva. Y bueno, fue un compendio de eso, invitando a allanarle el camino a los demás y actualizándola, corrigiéndola. Básicamente, con Centauro Lab encaramos el tema de ayudarnos entre nosotros, implementar la red, hacer pruebas. Cuando nos empezamos a conectar entre nosotros, la emoción fue fantástica porque las distancias eran inverosímiles, y sobre todo por los obstáculos que teníamos. Cuando después empezamos a instalar más nodos más alejados, por ejemplo los que están en la laguna del Trébol, otros en Casa de Piedra, los nodos que están acá en Playa Bonita, después en la ciudad de Bariloche propiamente dicha. Y un hito fantástico fue, me acuerdo cuando subí en medio de una nevada a poner un nodo en altura frente a la confitería del Cerro Otto. A partir de ahí, con el tema de lo que fue Centauro Lab, nos quedamos bastante conformes. Seguimos teniendo algunos problemas, como fue cambios de versiones, tanto de firmware como de la aplicación, o de algunas placas que habíamos adquirido. Y bueno, y quedó todo medio ahí. Independientemente de nosotros, la malla creció por la gente que de manera independiente empezó a armar sus nodos, a integrarse en la comunidad de Argentina Mesh, y la verdad que el crecimiento fue fantástico. Yo ahora no reporto en el mapa, pero en su momento cuando reportaba en el mapa y miraba mucho, tanto el oficial como el de Liam,
veía la cantidad de nodos, cómo iba creciendo, y me acuerdo cuando estaba solito con los 2 noditos ahí en el mapa, y después se fue agregando gente de la agrupación, y después apareció un nodo en otro cerro del otro lado del lago Nahuel Huapi, del otro lado de la frontera en Neuquén, y la verdad que para mí fue fantástico porque además yo creo que la gente ahí como Rubén o Tem, gente que por ahí es más grande, digamos, sabemos lo que es estar en foros, en comunidades de seguridad y determinados palos, y que no siempre el ambiente es tan copado, no siempre es tan amigable, no siempre es tan colaborativo. Y yo la verdad que no tuve ni un solo problema, ningún solo aspecto negativo. La gente es súper colaborativa, las ideas que se le ocurre para implementar sobre las mallas de Meshtastic son buenísimas, o sea, no te puedes aburrir nunca. Para los que nos gusta investigar, desarrollar y demás, es una juguetería esto. En ese sentido de lo que es la comunidad, viendo de que tenemos que empezar a revisar algunos nodos, como el del Cerro Otto, que no está funcionando. Hay 2 nodos que yo estoy preparando para buscarle un destino en altura también que hay que implementar. Lo que por ahí estaría bueno, más allá de volver a hacer una charla en los radioclubes, yo tenía de hecho pensado hacerlo en juntas vecinales como para concientizar que estamos en un terreno complejo en Bariloche. Acá hay incendios, acá hay avalanchas, acá hay lugares sin cobertura, acá hay tormentas fortísimas, hay vientos muy fuertes. Y donde sucede algo de eso, se corta el suministro eléctrico, se corta internet y se cortan las comunicaciones vía celular. Y es un pueblo, Bariloche, es chico dentro de todo. Entonces no es que se cae una torre y sigue funcionando la otra. Se caen las comunicaciones en todos lados. Entonces también, más allá de eso, de volver a dar charlas y demás, aprovecho esta invitación ahí que me hizo Rubén para hablar con lo que es Meshtastic Argentina, de invitar a la comunidad de Bariloche de Meshtastic, porque en abril vamos a ver de disponer de un espacio para poder hacer una juntada grande con toda la comunidad de Bariloche, lo que es Bariloche Mesh, juntarnos, aunar esfuerzos, colaborar con lo que es la puesta en marcha de los nodos, intercambiar conocimiento. Por ahí alguien es más del palo de las antenas, otros más del palo de la impresión 3D, otro del desarrollo, de la sensorización. Alguien la tiene más clara con paneles solares y baterías. Y aunar esfuerzos también para poder unificar criterios de cómo mantener la malla y hacerla crecer. Tema de los roles, que todavía no es necesario porque no es muy grande la red como para cambiar a Client Mute, por ejemplo, algunos. Pero sí ir conociéndonos más, ayudarnos más y allanarle el camino a la gente que por ahí no es tan del palo del making o de la informática o de las comunicaciones. Y bueno, estar atentos a eso, que en abril sale una buena juntada de la comunidad de Bariloche Mesh. En ese sentido, ahí agradezco mucho el espacio, la invitación sobre todo, y como para dar un relevamiento de cómo están las cosas acá en Bariloche. Repito, yo cuento mi experiencia, cuento lo que sucedió con la agrupación Centauro Lab, pero fuera de nosotros, que somos un grupo de 11, 12 personas, hay un montón de gente que sin tener conocimiento de nada implementó sus nodos y colaboró con la malla. Y es súper importante tener esto, sobre todo la gente que vivimos en terrenos complejos como son los de montaña, estepa, donde hay fenómenos climatológicos que pueden truncar las comunicaciones, que le demos una relevancia real a tener una herramienta implementada y sostenida de manera libre y a voluntad de la comunidad, de la gente, para no tener que usarla, pero si la tenemos que usar la vamos a tener disponible y funcionando para todo el mundo. Y si no, podemos preguntarle a nuestros vecinos de Bahía Blanca, que a partir del desastre que pasaron tan lamentable, empezaron a buscar medios de comunicación, medios alternativos de estar en contacto con sus seres queridos y las autoridades, como es la red Meshtastic. Entonces considero súper importante que aunamos esfuerzo, que sigamos comunicados, que estemos activos, que preguntemos mucho y sobre todo ayudemos a los que por ahí no están en el palo. Así que bueno, agradecido a toda la comunidad de Meshtastic Argentina y bueno, a seguir creciendo, independientemente de que salgan nuevas alternativas a Meshtastic.
Esto es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias, Daniel, por habernos compartido toda esta experiencia que sin duda enriquece muchísimo. Muchísimas gracias por la invitación a reunirnos en Bariloche y gracias a ustedes por haber estado del otro lado. Gracias por formar parte de esta red, porque la malla no es solo tecnología, es comunidad. Si este episodio te aportó algo, suscríbete, compartilo y sumate a nuestras redes. Estamos en Telegram, Instagram, Discord y Facebook. Nos buscás como Meshtastic_Argentina o Mesh Argentina a secas. Yo soy RBN Pou y esto fue el podcast de Mesh Argentina. Nos escuchamos en el próximo nodo. Cerramos la transmisión, pero la red sigue.